Te exaltaré cantando tu nombre, Yeshua Mashiach. Mis labios se complacen pronunciando tu nombre, Yeshua Mashiach. Con alma, mente y corazón alabo tu nombre, Yeshua HaMashiach. E igual que el cielo adora, yo levanto tu nombre, Yeshua HaMashiach. Dios es nuestra salvación. Yeshua, quien desde el cielo bajó. Shabbat Shalom, mis amados hermanos y hermanas de Jim y Ahiot, Javerim, y a todos y cada uno de ustedes que siempre están exaltando el nombre del soberano y bendito eterno en todo el mundo entero, los dispersos de Israel. Mis amados Sahim y Ahiot, una vez más me hizo un grato de poder dirigirme por estos medios para hablar de algún tema que nos ayude a mirar las cosas de mejor manera. Por tanto, mis amados, deseo muchos saludos a cada uno de quienes estén en diferentes países y muchas bendiciones de este Shabbat Shalom. Que el Eterno les bendiga en gran manera. También quiero decirles, mis amados de Jim, pues si tú deseas compartir tus videos, pues compártelo, que es muy importante que muchos también conozcan y sepan, que miren la escritura desde otra óptica, ¿sí? Siempre aclararé que este canal no estoy pretendiendo judaizar a nadie, ni tampoco pretendo a que tú hables mal tampoco mis hermanos mayores, que yo le llamo la casa de Judá, conocido como más los judíos. Quien hable contra él, pues estaríamos también yendo en contra de los principios que la Torá nos manda: amar a nuestro prójimo, amarnos unos a otros como a uno mismo. Así dice uno de los principios y el gran mandamiento, el más importante, que inclusive Yeshua lo supo contestar cuando los maestros de Torá de aquel entonces le preguntaron. Por tanto, tú también, eh, si no tienes afinidad y eres todavía, estás con la mentalidad de tal vez romanizada o como cristiano, pues evítate de hablar contra cualquiera, no solamente contra nuestro pueblo judío, sino contra cualquiera, porque tú no estás llamado para criticar si es que estás hablando. Es más, si es que tú estás leyendo una escritura, una Biblia que se le llama, que tiene una trascendencia, que tiene un origen, que es el origen de un pensamiento judío y el donde se transmitió las palabras del Eterno, de Yud-Hei Vad-Hei, al pueblo judío. Por tanto, evítate. En lo más posible, trata de corregir y no hablar. Y también, si tú dices que crees en el nombre latinizado, en el nombre que estamos en el medio occidental, que le conocen como Jesús, si dices que estás siguiendo, pues demuéstralo. Pero sería mejor que demuestres cuando entiendas quién es Yeshua HaMashiach. Aunque en cierta parte muchos del medio, en el judaísmo, en ciertos eh, extractos, pues no lo aceptan, y otros sí también, aunque no abiertamente, pero lo hacen. Por tanto, mis amados hermanos y hermanas, pues deseo que mi propósito es invitar a que cada uno de nosotros hagamos las cosas como la misma Torá nos enseña. Hoy quiero hablar de un tema que es muy importante también, creo. Le he puesto un tema que es lavado de manos en la Torá, como una especie de una pregunta, en vista de que esto ha producido muchas veces
como una ritualidad que estuviera establecido en la Torá. Pero con este tema no quiero decir que estamos siendo en contra de lo que nuestro pueblo judío lo hace, ¿sí? Ellos constantemente, ellos tienen esta práctica ritual que están ahí haciéndole eh, siempre, ¿sí? Cuando van a hacer su sidur, cuando están allí en las diferentes actividades rituales que lo proceden, pues lo hacen. Lo cual muchas veces puede constituirse como que fuera dentro de un mandato. Y si tú no haces, a lo mejor te vayas a sentir de que estás yendo en contra de los principios del bendito sea o que estás quebrantando algún de los mandamientos, lo cual esto quisiera que se aclare. Como vuelvo repito, no mi propósito no es ir en contra de nuestro pueblo, ¿sí? Sino simplemente decir lo que está escrito en la escritura. ¿Y por qué razón Yeshua HaMashiach no lo hizo? O sea, no le llamó la atención a sus talmid cuando estaban comiendo con manos sin lavar. ¿Por qué no lo hizo? Que obviamente, en cambio, los fariseos sí estuvieron atentos y tuvieron que hacer esta observación ellos, ¿sí? Entonces, ese es mi propósito, simplemente aclarar a través de la escritura y también ciertos personajes que muchas veces ya han llegado a comprender, como en este caso de una persona que al final lo diré de esta persona que escribió un libro que es Yeshua versus el Jesús griego, ¿sí? Entonces, es importante entender, sí, mis amados hermanos, es importante entender. Con estas declaraciones también te invito a que tú eh, compartas este video con tus amigos, con tus hermanos y hermanas, de quienes necesitan saber para que no caigan en este mal concepto de que ya no estamos bajo la ley. Ha sido el concepto en que se ha abundado dentro de una doctrina religiosa cristiana en la cual ha instado a, a rechazar muchas veces lo que el bendito sea ha dado la Torá, mal llamado ley, ¿sí? O traducido dentro del contexto griego, que lo tomaron como nomos, que le llamaron ley, ¿sí? Nomo. Entonces, por eso es que quiero hablar de este tema, para que se quede bien claro de que no en ningún momento se ha dejado el fin de la ley, ni tampoco ha venido con Yeshua el fin de la ley. Bueno, a Jesús lo figuraron así, lo enseñaron de esa manera en el medio occidental, de que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, etcétera. Pero quiero dejar claro que las cosas no son así. ¿Por qué? Porque jamás Yeshua, jamás eh, estuvo derogando ninguna ley, jamás. Entonces, esto es lo que quiero que quede muy en claro. Bendito sea el nombre de Yud-Heh Vav-Hei, el nombre sublime, grandioso, excelso en sobre todas las cosas y sobre todo este universo que nosotros, al momento en uno de los planetas que existimos, el planeta Tierra. Planeta en donde nos ha permitido para nuestra corrección en esta vida, en este retorno que estamos viviendo. Entonces, el tema, como le dije, lavado de manos en la Torah, es una pregunta que comienzo a hacerlo. Este mandato fue una de las controversias que se ha dado para malinterpretar que ya no estamos bajo la ley, como le dije hace un momento, o la Torá, ¿sí? Recuerde que la Torá se constituye de 5 libros. Esos 5 libros son los libros de Moshe, ¿sí? Conocido como eh, la traducción de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿sí? Y lo que es en hebreo lo decimos Bereshit, ¿sí? Shemot, eh, Baikra, Bamidbar y Devarim. Entonces, todo esto nosotros tenemos que entender que esta es la Torah, que para la interpretación obviamente de los cristianos y su teología en especial, a decir que se ha dicho y lo siguen diciendo que para ellos Jesús ha derogado la ley. Bueno,
sobre un texto que muchas veces cita en el Nuevo Testamento referente a que los fariseos le reclaman, en este caso, como dije, a los talmidín de Yeshua diciendo, ¿por qué tus talmidín o tus discípulos no se lavan las manos para comer? ¿Sí? Que obviamente en la escritura se menciona que ellos como que quebrantan, ¿sí? Y es decir, como que Yeshua estuviera de acuerdo con lo que hacen sus talmidín, sin lavar las manos, comen el pan, etcétera, que estuvieran quebrantando a la Torah, pero cosa que no es así. Y este texto, para que se vea les voy a leer el texto a lo que me estoy refiriendo, es el texto del libro de Mateo, que dice, ¿por qué tus talmidín? Es como una pregunta que lo hace allí, ¿por qué tus talmidín o tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? En Mateo 15:2. Textos como estos muchas veces han sido usados como justificativos, ¿sí? Para decir que Yeshua o para ellos como llamado como Jesús vino a poner fin a la ley, ¿sí? Y por lo tanto, para decir, ya no es necesario pues lo que dice el Tanakh o el Antiguo Testamento, y específicamente que estamos refiriendo a la Torah como que ya queda anulado. Para entender, ¿sí? Para entender por qué Yeshua estaba con una apariencia, una aparente oposición a los mandamientos de la Torah, entre comillas, que lo digo, aparentemente los mandamientos de la Torah, cosa que no era mandamientos de la Torah, como ya hemos leído, era tradición de los ancianos, pero que si vemos con mucha atención, en realidad no se refería pues a la Torah, ¿no? Sino, vuelvo, repito, a las tradiciones de los ancianos convertidos como ley. Entonces, para comprender o entender de qué estaba hablando Yeshua, es necesario conocer el contexto cultural, mis amados, con el contexto cultural del pueblo judío, porque el pueblo judío estaba enmarcado dentro de la Torá y tenía una cultura diferente que todos los pueblos se habían marcado bajo a vivir bajo esos principios que el Eterno había dado. En este caso, también había, en este caso, dentro del pueblo judío, estamos hablando del caso sobre la ley oral, una ley que se transmitía eh, a muchas generaciones que se transmitió y hasta el día de hoy, y que también se existe y se da ese estudio que hacen muy, muy rigurosamente en el pueblo de la casa de Judá, de los judíos. Sí, ahora, ¿qué es la ley oral? Sí, ¿qué es la ley? Hay que entender, porque si hablamos de dentro del pueblo, cultural de nuestro pueblo, esta ley oral tiene su sentido, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es la ley oral? Este es el Talmud, es la ley oral, y junto con la Torá, que es la ley escrita, que obviamente es el fundamento más importante, es bien importante para el judaísmo. Asimismo, la mayor parte del cuerpo en este caso, del cuerpo del Talmud, se sabe que es una ampliación de la Mishnah, la verdadera ley oral, ¿sí? Que son, esta es la aclaración, que es la ley oral, que son compendios de las discusiones rabínicas sobre leyes judías, costumbres e historias. La Mishnah o Mishnah en hebreo significa esto, estudio, y también significa repetición. Es la primera colección escrita, en este caso, de las tradiciones orales judías. A esto se conoce como la Torah oral, ¿sí? A esto se conoce como la Torah oral. Por supuesto, es la primera obra importante de la literatura rabínica dentro de nuestro pueblo, del pueblo judío. La Mishnah, esto fue redactada, se conoce por Yehudá Hanasí a principios de los siglos tercero, después de la era común, o sea, después de Yeshua, ¿sí? Como
podemos ver cómo estas leyes ya tuvieron, en este caso estuvieron siendo observados en los tiempos también de Yeshua. ¿Sí? Estas leyes estuvieron siendo observadas porque era la ley oral. Entonces estuvieron ya observados en tiempo de Yeshua y como dice la escritura, era una tradición de los ancianos. Esta era una tradición que según se registra en la historia que fue redactada, como ya les dije, por los por el siglo tercero, que es estudiada, eso sí, miren, eso sí es estudiada dentro de nuestro pueblo judío con mayor importancia, ¿sí? Ahora, volviendo al tema, esto lo dije, les de una breve explicación es porque qué es la ley oral, ¿sí? Porque tenemos que saber qué es la ley oral. Entonces ya hoy entendemos que la ley oral es estos principios de discusiones rabínicas que se fue copilando y se convirtieron como normas dentro también del pueblo judío. Entonces ahora quiero citar otro caso en la escritura que Yeshua no está observando dichas tradiciones. Sí, no la Torá, no contra la ley, sino dichas tradiciones. Pero que obviamente a esto se los llamó a decir que Yeshua, o como lo dicen en el mundo occidental, dice que es que Jesús vino a abrogar la ley. No, no, esto no vino a hacerlo. Él vino a cumplir. Así lo dice Mateo 5:17, que él no ha venido a abrogar. ¿Sí? Entonces, como ya dije anteriormente, la teología cristiana, pues obviamente cree, esto lo ha hecho creer que están, este tipo de escritura que está registrada, le hacen figurar como que estuviera en contra de la ley, ¿sí? Entonces, voy a leer la otra parte de la escritura que dice en Mateo. Mientras hablaba, dice, un fariseo le rogó que comiera con él, ¿sí? Y entrando, se reclinó a la mesa. ¿Quién? Yeshua, ¿no? Obviamente estamos hablando de Yeshua que entró, en este caso que estaba ahí Yeshua, pero él, el fariseo, observándolo, se extrañó de que no se purificara primero antes de la comida. O sea, se está hablando con respecto al lavado de las manos. Y el Adón le dijo, o sea, Yeshua le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso o del plato, pero vuestro interior está lleno de rapiña y de perversidad. Esto está en Mateo 11:37 al 39. Eh, Cuando vemos esto, seguramente el fariseo se extrañó. ¿Por qué Yeshua no estaba lavando las manos? Lo que en hebreo se dice es netilá yadai, o lavado de las manos. Esto era, esta práctica ritual era para purificar primero antes de comer la comida. Siempre tenía que hacer. Ahora, hablando de este tema, quiero dejar en claro algo. No estoy en contra de tal acción. No, 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 no estoy en contra de tal acción. En realidad es algo bueno. ¿Sí? Y saludable efectuar este acto como parte de higiene, de lavar las manos antes de comer y hacer. Y por ejemplo, en esta época de la pandemia, ¿cómo que se exigió? El lavado de manos, el lavado con agua y jabón, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Para evitar enfermedades, contaminaciones, y en esto las cosas que puede suceder para nuestra salud. Por lo tanto, yo al menos estoy seguro que Yeshua tampoco estaba en contra de esto. Pero cuando Yeshua vio que esto estaba convertido en una acción como un mandamiento ritual, inclusive sobre la Torá, que les lleva obligatoriamente a juzgar ya esto, en este caso que le estaban diciendo a los Talmid, ¿sí? Porque recordemos el primer texto que se leyó dijo, pues mira, tus discípulos no guardan, dice las tradiciones de los ancianos, ¿sí? Entonces, que esto se estaba poniéndose sobre la Torá y Yeshua no estaba para admitirlo de que esto esté sobre la Torá. Como les dije hace un momento, el hacer el lavado de manos no es que es algo malo, no, es algo más bien dentro del contexto de salud, que es muy bueno. Pero si se convierte esto como si alguien no lava las manos,
Se convierte para yo juzgar, a decir, ah, ve este cómo no lava las manos, cómo come con las manos sucias, y yo qué sé. Entonces ahí ya comienza a caer en otras cosas que no están dentro, contempladas dentro de la escritura, que más bien lo que estás llevando es a juzgar, y cosa que nosotros no estamos para caer en eso. Entonces Yeshua no podía permitir que esto suceda. Entonces él sabía muy bien que esto no es nada malo, pero lo estaba confrontando, ¿sí? Estaba confrontando. ¿Por qué? Porque era como un acto de ceremonia. Pues ya no está haciendo, entonces cuando es un acto de ceremonia, pues ya no está siendo correcto. Por esto, ¿qué es lo que dijo Yeshua entonces? ¿Qué le dijo Yeshua al respecto? Más bien, dijo, más bien, dad con misericordia de lo de adentro, y aquí todo os será limpio. Pero por eso es que Yeshua muy frontalmente le dice, pero ay de vosotros, fariseos, que dais el diezmo por la menta y la ruda y por toda la hortaliza, pero pasáis por alto la justicia, el amor. Mire, puede haber, como le dije hace un momento, si es que de pronto esto de lavado de manos es algo dentro de la higiene, es lo bueno, pero si se produce esto, un acto como para juzgar y condenar, si es posible, porque yo pienso que esto de no hacer esto de lavar las manos era como acto de condenar dentro de la tradición de los ancianos. Entonces, esto ya no estaba dentro, ya salió por eso dice, paséis por alto la justicia y el amor, de lo que debía hacerse esto sin descuidar aquello. Inclusive hablando de lo que se habla de la forma de la forma de diezmar. Sí, todo acto debe hacerse es porque está dentro de lo que es escritura, pero sin llevar al nivel de que tú te vas a constituir y juzgar. Y si no haces por esto, ya estás siendo condenado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que no es un acto correcto. Este es lo que acabo de leer, está en el libro de Mateo 11, 41 y 42. Todo este trato, sí, todo este trato era porque las tradiciones estaban por encima, o sea, por eso es que el trato que Yeshua va confrontando a los fariseos era porque estaba por encima de la Torá. Como cita la escritura que dice, han dejado la justicia y el amor para dar qué? Más importancia a las prácticas tradicionales. Ahora, respecto a este punto, tenemos otra referencia que Yeshua citó luego de confrontarles a los fariseos que le dijo de esta manera. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mire la forma como tuvo que decir Yeshua. Bueno, decirle de esta manera es algo bastante fuerte, pero le estaba diciendo una realidad que está convirtiéndose. ¿Y qué es lo que le dijo? Y dejasteis lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lo que está en el libro si nosotros entendemos con respecto al libro de Mateo, todo el capítulo 23, por eso dice en el capítulo 23, 1 y 2, cuando comenzamos a ver, dice, en la cátedra de Moshe se sienta. Todo lo que os diga, hacedlo, pero lo que ellos, o sea, ni siquiera ellos mismos son capaces de cumplir en muchas cosas, no lo hagas. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es todo lo que se enseñe con respecto a lo que la Torá dice, o sea, la Torá de Moshe, lo que se habla, lo que está en, hay que guardar y hay que obedecer, pero no lo que ellos dicen, no lo que ellos, porque ni ellos mismos muchas de las cosas cumplen. ¿Sí? Entonces, esa relación tiene con este tema que estamos hablando, pues lo que dijo, inclusive la relación que habla el Naví o el profeta Osea en el capítulo 6 verso 6, ¿sí? Que dijo el profeta, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Elohim más que el holocausto, es lo que dijo el profeta Osea, y cita esto, está hablando también en el libro de Matitiajo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, mis amados hermanos, amigos y todos quienes estén mirando o vean este video, por lo tanto queda muy claro que Yeshua no estaba en contra de la Torá.
no estaba en contra de la Torá, sino en contra de las tradiciones que se convirtieron como el mismo nivel de Torá y es posible mejor se convirtieron sobre los mandamientos de el bendito sea. Que como dice en el libro de Marcos, ¿sí? Los fariseos, en el libro de Marcos, capítulo 7 5 al 7 que le dice, ¿por qué tus talmidim? O sea, ahí otra vez les leo esto, ¿por qué tus talmidim no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino comen pan con manos inmundas? Entonces, ¿qué es lo que respondió Yeshua? Yeshua les dijo, bien profetizó de vosotros Yeshayahu. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo Yeshua? Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Aquí ya nos tenemos un poco más claro que estas normas, estas tradiciones estaban siendo enseñados ya como una doctrina que fuera mismísima mandada por el bendito sea, como mandamientos que están dentro contemplados de la Torá. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos realmente no lo hay. Como vos lo repito, no estoy en contra de la higiene de que no se debe lavar o no debe hacerse tal vez el lavado para coger un alimento o leer a lo mejor un libro de pronto con las manos que estén de pronto manchadas, de sucias. Si va a tomar un libro, coger la escritura, la Torá, se le va a ensuciar. Entonces, pues hay que hacerlo. Pero si esto se le va a convertir, vuelvo lo repito, como una norma y que cuando le ves que alguien no hace esto, en tu mente se viene a ocurrir a juzgar y a tomar como decir, oh, este hermano ya no está haciendo como debe hacer. Y comienzas a juzgar, a cavilar en tu mente, entonces ya no estás, porque le has convertido esto, como dice, como doctrina, como mandamientos, pero que son mandamientos de hombre. Entonces, es importante tener muy en claro que Yeshua no estaba dando fin a ninguna ley, sino las tradiciones que se conoce como la Torah oral en este caso. Ahora, hablando de esto del Talmud, de que estamos hablando dentro de la Torah oral, no es nada malo. Tampoco yo estoy invitando a quien escuche o me vea este video a que crea que hay que hablar del mal del Talmud. No, hay buenas cosas. Yo he leído Yo he leído el Shulchan Aruch, porque tengo ahí el libro que tengo en mis manos, he leído. Son cosas buenas que uno le enseña, pero esto debe ser algo que parte de mi vida para que yo tenga el mejor estado de vida y poder hacer. Pero esto poner sobre los principios de la Torá, ahí estamos ya convirtiendo como una doctrina. Y si alguien no hace lo que yo hago y comienza a decir, no, estos no hacen, no, 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 estos no son verdaderos seguidores de la Torá, entonces si comienzo, no, no. Entonces ahí ya comienzo a caerme en estado de como a juzgar, a pretender a condenar a la gente por lo que no hace lo que yo hago. Entonces se comienza a caer en ese estado que se llama es ya como doctrina de hombres, ¿sí? Y para finalizar este tema es muy importante este tema que estoy hablando, ¿sí? Pero que realmente cuando vemos de este tema, que la escritura hay que ver, es muy bastante profundo. ¿Por qué? Porque ahora ya nos deja en claro que la Torá, ¿sí? Que la Torá, llamado ley, sigue vigente, mis amados hermanos, para quien sea y cualquiera que sea en tu doctrina, en tu iglesia, en donde quiera tú que encuentres, te dicen que no, para ti ya la ley ya no es, que ya no estás bajo la ley. Ojo, ahí sí estás contraviniendo a la Torá. Estás contraviniendo a la Torá, porque contravenir la Torá eso sí es pecado. Eso sí es pecado. Eso lo dice en Primera de Juan. Es pecado. Y quisiera, de paso, leerte este texto de Primera de Juan, que es muy importante, que nosotros tenemos que tener bien claro, ¿sí? De que no es que porque en este caso la gente a veces te enseña y te dice que sí, es que la ley ya no es vigente, que la ley ya pasó, etcétera. No, no, no. Esto ya no es correcto. Sí, déjame ver si encuentro el texto en breve.
tan rapidito que quiero hacer. A ver, permíteme un momentito encontrar. Dice, Primera de Juan capítulo 3, 4 dice, todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, o sea, de la Torah. Aquí está la ley, pero es de la Torah, porque el pecado es infracción de la Torah. Primera de Juan 3, 3, 4. ¿Sí? Así es que si te enseñan esto, a que la ley ya no está vigente, te estoy diciendo que está yendo en contra y está pecando. Eso sí es ya algo grave, ¿sí? Algo grave, ¿sí? La ley sigue vigente, mi amado hermano y hermana y amigos, sigue vigente. Y nadie tiene la potestad de venir a decir o enseñarte que la ley se clavó en la estaca y ahí se acabó. No, no. Este tipo de enseñanzas interpretadas son completamente fuera de contexto de la misma Biblia. Como acabo de leerte, lo que dice 1 de Juan 3:4, eso es infracción, eso es pecado, ¿sí? Porque si solo queda por sí solo, con todo esto que acabo de leerte, por sí solo queda sin fundamento, que la ley no se ha dejado de ser, sigue siendo. Recordemos que dijo Yeshua. Esto dijo claramente Yeshua. Porque de cierto digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yod, o como dice en traducción, una jota, ni un trazo de la letra de la Torá o ley, hasta que todo se haya cumplido, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que lo practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Libro de Matitiajo 5, 18, 19. Esta es la continuación del 5, 17, que dice que no ha venido a abrogar la ley y los profetas. ¿Sí? Entonces, finalizando, como le dije este tema, debo decirte que jamás, vuelvo repito, que jamás en la Torah está respecto al lavado de la Torah. Eso sí, ya no hay. No lo encontramos. No hay en la Torah. Tú puedes buscar, tú puedes investigar, puedes mirarlo inclusive en las letras de verdad. No hay acerca de este mandamiento sobre el lavado de manos. ¿Sí? Sino tal como dice en este caso, en el Pacto Renovado o en el Nuevo Testamento, como le llaman, esto es una tradición. Y esto, como un breve comentario que quiero citar, es lo que dice lo que dice un judío caraíta que se llama Neeman Gordón en su libro llamado El Yeshua hebreo versus a lo que te estaba hablando al comienzo, versus el Jesús griego. Quiero comentar de esto de la página 7 en su introducción del libro, lo que dice sobre el relato acerca de quién hablaba de un cristiano guardador de la Torá. Y dice mi amigo, así dice, ¿no? Dice mi amigo cristiano guardador de la Torá, explicó, había algunas cosas en la Torá que Yeshua anuló. O sea, ¿quién estaba diciendo esto? El amigo, o sea, este que decía el cristiano que guardaba la Torá. Bien me dice, me di cuenta de que aquello era demasiado bueno para ser cierto. Le pregunté si podía darme algunos ejemplos. ¿Quién está preguntando en este caso es eh, está hablando Nehemías, ¿sí? Él está diciendo, ¿me puede dar algunos ejemplos? Él explicó que originalmente había un mandamiento de lavarse las manos antes de comer, pero que Yeshua, para Yeshua, que Yeshua anuló este mandamiento. Bien, cuando escribe esto en su introducción, dice Nehema, cuando oí esto, no pude menos que hacer una mueca, es lo que dice en el libro. Le pedí, dice a mi amigo, o sea, ¿a quién? Al cristiano guardador de Torah. Le pedí a mi amigo que abriera el Antiguo Testamento, donde se encontraba
el versículo que decía, han de lavar las manos antes de comer pan. Bastante curioso en este caso, el cuestionamiento que le hace a este cristiano guardador de Torah, ¿sí? Entonces, él estaba seguro de que estaba allí, o sea, ¿quién? El cristiano el guardador de Torah, que estaba allí en alguna parte y debe estar en Levítico o en Números o en alguna parte con todas esas leyes rituales. Le dejé, dice Nehemá, le dejé sufrir durante un rato mientras rebuscaba el capítulo por capítulo. Después de aproximadamente 15 minutos, yo le expliqué, le dije que no había tal mandamiento en ninguna parte de la Torá. Repito, que no había tal mandamiento en ninguna parte de la Torá. Entonces, él comienza a explicar a este cristiano guardador de la Torá, como él pone aquí en su introducción al libro, dice, la limpieza de las manos antes de comer pan era un tema delicado para mí. O sea, él como judío, obviamente, era un delicado para él. Crecí, dice, como judío rabínico y ortodoxo estricto. Mi propio padre era un rabino ortodoxo. Mientras crecía se me enseñaba que es un gran pecado comer pan sin lavarse primero las manos. Ojo, aquí le traslado a lo que por qué Yeshua le dijo que sus tradiciones se han convertido mucho más que la Torah. ¿Por qué? Porque como dice aquí, en lo que está relatando Nehemías, dice que para él, su padre le enseñaba diciendo que es un gran pecado comer pan sin lavarse las manos. Primero las manos, sí. Claro, sigo la lectura del libro. Cuando los rabinos hablan sobre lavarse las manos, no se refieren a coger una barra de jabón y limpiarse. Eso es tan solo higiene de sentido común. Lo que yo les decía, ¿no? Es una higiene, prácticamente es bueno, no es malo, pero cuando se convierte esto como para decir que tú estás pecando, pues ahí estamos mal. Se convirtió en doctrina, ¿sí? A lo que los rabinos se refieren, dice, es un ritual de limpieza de las manos muy específico. El ritual rabínico empieza con un jarro especial que cumple ciertos requisitos. Hasta eso, ¿no? Tiene que ser un jarro especial, ¿sí? Requisitos y especificaciones. Este jarro lleno de agua se lo coloca en la mano derecha y se vierte el agua sobre la mano izquierda y luego el jarro se pasa a la mano izquierda y se vierte el agua sobre la mano derecha. El proceso se repite una segunda vez y segunda algunas tradiciones una tercera vez. Al final debe retirarse una bendición, o sea, debe recitarse una bendición diciendo de la siguiente manera. Bendito eres tú, oh eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con sus mandamientos y nos has ordenado con respecto al lavado de manos. Ahora, recordemos que él mismo cuando le cuestionó al cristiano guardador de Torah, le cuestionó, dijo, a ver, cuando él dijo, está en alguna parte del Tanakh, o sea, del Antiguo Testamento, cuando él le buscó, él le cuestionó diciendo que no hay, ¿sí? Entonces, pero aquí ya vemos que esto, inclusive en la declaración de la verajá, de la bendición, se le dice que nos has ordenado con respecto al lavado de manos. ¿Quién ordenó? El bendito sea. Yo realmente cuando he buscado y estudiado, he estado investigando la Torá, no he encontrado en ninguna parte que haya esto realmente. Bueno, si de pronto me estoy equivocando, espero que no lo sea, pero espero lo que estoy diciendo es lo que en la Torá no encontrará con respecto. Pero bueno, lo hicieron este tipo de bendición para declarar, ¿sí? Entonces dice diciendo el libro, a medida que crecía y Daría, dice, me enfrentaba a este ritual, empecé a objetar a esta bendición, porque hasta donde yo alcanzaba a ver, no había tal mandamiento en la Torá. Mis rabinos me explicaron que la práctica de lavarse las manos era una promulgación rabínica y que, que Dios nos había ordenado que obedeciéramos a los rabinos. Obedeciendo esta promulgación rabínica, estábamos obedeciendo a Dios, que nos ordenó que obedezcamos a los rabinos. Cuando pedí ver dónde nos dice
O sea, el creador, ¿dónde dicen que obedezcamos? A los rabinos me dijeron que dejara de hacer tantas preguntas. En realidad, cuando esto sucede, sí. Si tú cuando comienzas a cuestionar, pues comienzas a decir, no, pero cuando si está enseñado por la Torá, está en la Torá, no hay por qué decir por qué cuestionas, porque obviamente nosotros no podemos a cuestionar al bendito sea, a Yudhei Vadkei, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me hiciste así? ¿O por qué no hay esto? ¿O por qué esto lo otro? No podemos. Pero la Torá está ahí hablada muchas cosas maravillosas como intrusión de nuestra vida. Bien, sigue diciendo Nehemia, yo sabía que en ninguna parte de la Torá encontraría lo que de la limpieza de las manos, dice, lo expliqué a mi amigo cristiano guardador de la Torá. Entonces, miren, es lo que él estaba también replicando en su vida, dándose cuenta que no había, bueno, entonces esto le también explicó a aquel que decía, porque él tenía el concepto, a lo que aquí quiero llevar a claro esto es, él tenía el concepto de que Yeshua anuló, anuló el mandamiento, un mandamiento que estaba de lavado de manos, pero que para él posiblemente como no tuvo noción, no a lo mejor no indagó en la Torá, entonces pensó que por ahí estaba, pero Nehemías le dijo, no, no hay ese tal cosa, simplemente es un, es un mandato rabínico, es lo que le dijo, ¿sí? Por eso él en su introducción comienza hablando este. Es muy maravilloso el libro, si puedes conseguirte, léelo, que es muy importante entender. Entonces, mis amados, amados, la tradición no puede estar sobre los principios de la Torá, no tampoco puede estar interpretada a mi capricho, ¿sí? No, pero penosamente esto sucede. En el rabinismo judío, esto sucede. Sí pasa esto. Cito un extracto, ¿sí? Un extracto más sobre la tradición del mismo libro de Nehemías, sí lo dice, en la introducción que dice la cuarta iniquidad de los rabinos, ¿sí? Entonces dice, la cuarta iniquidad de los rabinos es la santificación de la tradición o costumbres populares. Los rabinos creen que si algo es práctica en toda la comunidad judía durante un largo periodo de tiempo, entonces ese minaj, o sea, o costumbre, se convierte en obligación para la comunidad. Ya un mandamiento. Miren, mis amados hermanos, amigos, con esto te quiero, vuelvo, repito, quiero dejar bien claro. No quiero que vayas y te pongas con tu mente, como ha suscitado en estos tiempos de que si alguien habla Yeshua, no, este está mal. Yo no tengo por qué con él tener ninguna comunicación peor, compartir con él, porque está muy equivocado, por tanto yo no. Yo creo en Yahushua. La verdad, hay cosas que cuando tú te investigas te vas a darte cuenta. Muchas veces nos aferramos en algo que no tenemos un sustento bien claro y comenzamos nosotros a los demás a cuestionarlo y a pretender a juzgar. Por eso, precisamente, esto es lo que también sucedía en los primeros siglos, en tiempo de Yeshua, en tiempos donde él estaba. Las tradiciones de los hombres se convirtieron en obligaciones como que fuera una orden divina. Entonces, cuando Yeshua no se sujetaba a esto, era cuestionado por los fariseos. Obviamente no quería decir que estaba, con esto no quería decir que él estaba quebrantando, no estoy queriendo decir que estaba quebrantando la Torah, no, o que vino con un nuevo mandamiento Yeshua y tal vez a dejar sin efecto la ley como la Torá o el Antiguo Testamento. No, Yeshua vino a poner las cosas tal como dice en el libro de Matitiajo 5:17, a poner las cosas, a entender, a sentir un sentido real como el Eterno quiere que entendamos nosotros y que la Torá es el beneficio para nosotros. ¿Sí? Que obviamente, mis amados, que penosamente se han dado para interpretar y decir como con gran algarabía, ya no estamos bajo la ley,
ya no estamos bajo la ley. Y enseñan desde los púlpitos esto a convertir a los que están escuchando ahí a que se vayan en contra de los principios del Eterno. Y cuando alguien le habla a que tenemos que guardar la ley o la Torá, entonces dicen, no, a mí ya me enseñaron esto y por lo tanto yo no tengo por qué, porque para mí ya, como dicen occidentalmente, el nombre Jesús ya clavó en el madero la ley. Eso lo que estábamos bajo maldición. Como yo repito, hay que entender bien de qué se trata y por qué Shaul o Pablo está hablando como bajo maldición. Es un tema muy importante que hay que entender de qué está hablando realmente para decir ahora. No es para decirnos que nosotros ya no estamos bajo la ley porque ya dijo Pablo. Pablo es un judío. Era un judío, guardador de Torá. Entonces, ¿cómo él puede irse en contra de la Torá? Nadie. Solo tengo una pregunta. Si tú hablas a un judío que vaya en contra de la Torá, ¿crees que él te va a hacerte caso para que vayas en contra de la Torá? No, tiene bien claro que la Torá es el mandato, es la palabra divina que tienen para la instrucción divina. Por lo tanto, no puede irse en contra de eso. Queridos hermanos y hermanas, amigos, para nosotros debe ser el deleite porque la Torá es nuestra instrucción de vida. Nuestra instrucción de vida es nuestra lámpara a nuestros pies. ¿Por qué? Porque dice claramente en los Tehillim, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esto está en el libro de Salmos o Tejilín 119, 15, 16 y 105. Si esto es el deleite, pero seguramente cuando tú lees, debes leer algunos salmos. Y muchas veces algunos, los pastores dicen, cuando estás en este afligimiento, cuando no tengas falta de poder, miren este libro de salmos y vas a encontrar la fuerza del Creador. Bueno, no le dicen el Creador, sino dicen de Dios. Y utilizan el Tanakh, que es con el Antiguo Testamento, para impulsarte, pero cuando les conviene le dice, no, ya no estamos bajo la ley. Como vuelvo repito, dejo en claro este tema que dice eh, el lavado de manos, sí, quedamos de que lavado de manos en la Torá, una pregunta, un cuestionamiento. Esto cuando cuestionó Yeshua, no era que estaba quebrantando la Torá, o que estaba poniendo fin, o que estaba trayendo otro mandamiento, otro o un nuevo. No, sino que era que no estaba las tradiciones sobre la Torá. Y por lo tanto, Yeshua, cuando vio sus talmid que comieron sin lavar las manos, pues obviamente no les dijo nada. Los fariseos fueron los que cuestionaron. Él sabía, porque él como buen judío, maestro de Torá, pues debía haber dicho, a ver, por favor, lávese primero las manos para comer y hacer la declaración de la brajá, la bendición. Pero no lo hizo. Pero sí, los fariseos estaban pendientes de eso, inclusive de Yeshua mismo. Pero esto no es para interpretar, para decir, como dije hace un momento, esa palabra con algarabía, decir, ya no estamos bajo la ley. No. Si tú estás haciendo eso, estás de un completo error. Y debes rectificar, estudiar y buscar escudriñar muy profundamente lo que la Escritura te dice. Mis amados Ajim y Ajiot, hermanos y hermanas, amigos, el bendito sea, les bendiga en esta semana y puedan seguir estudiando hacia adelante, buscando que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Shabbat Shalom para todos y que el Eterno les bendiga y un fuerte, estrecho abrazo a todos y amémonos unos a otros porque ese es lo que muestra la imagen de un seguidor
de Yeshua HaMashiach. Que el bendito sea, les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados Sahim y Ahiot, y sigamos adelante. Terminamos como te dije. Si tienes que lavar las manos, pues hazlo. No tengo ningún inconveniente de lavarme y hacer este acto de lavar las manos, a lo mejor para comenzar algo. No tengo por qué. Pero si alguien no ves hacerlo y te comienzas a cavilar, y como dice en lo que Nehemías relata en su introducción a su libro, si conviertes a que esto se convierte como una doctrina y dices que esto, si no haces, es pecado, allí sí estamos ya equivocándonos. Es como hoy. Muchas veces hay gente que le dice, si tú no crees en él, ya, si crees, ya te regalaron el cielo. Si no crees, también te regalaron el infierno. Cosa que no podemos nosotros eso interpretar de esa manera. Por tanto, mis amados de Jim, les deseo muchas bendiciones a cada uno de ustedes y sigan pues adelante y estaremos hablando de tema en tema así cortos para que entendamos la verdadera escritura cómo quiere que nosotros vivamos. Que el bendito sea les bendiga a cada uno de ustedes y un Shabbat Shalom a toda familia de la Emuná.